Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermana en Cristo, Zenet González. Para quien no me conoce, soy misionera católica y desde hace más de 15 años me dedico a evangelizar por medio de la música. Y bueno, pues también parte de mi vida en el servicio del Señor pues ha sido también mi proceso de conversión, el acercarme a la fe de una manera más profunda, de conocer cada día más cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y me gustaría compartirles algo muy especial durante esta Semana Santa que creo que es fundamental para la vida de nosotros como creyentes en Jesús. Y es la gracia del perdón, el poder comprender que todos estamos llamados a vivir el perdón, ya sea a pedir perdón por nuestras faltas, nuestros errores, y perdonar también a aquellas personas que cometen faltas o errores que nos han herido, que nos han lastimado. Pocas veces entendemos que esta libertad en el interior también es a través del perdón. Incluso meditando sobre la vida de la fe de un creyente, sin duda alguna, el hecho de acercarte a la fe tiene que iniciar con el reconocimiento de que llevas una vida que no va de acuerdo a, o con ese deseo de que Dios haga en ti una mejor persona, que Dios pueda permitirte vivir en esta libertad. O sea, es ese deseo de encontrarse con Él. Y muchas veces no experimentamos esto porque no somos capaces incluso de reconocer nuestras propias faltas, de cuando hemos herido a otros, cuando hemos fallado. Pero una de las cosas que me gustaría compartirles es una lectura de la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 10 en adelante. Los discípulos le preguntan a Jesús que cómo es que nosotros deberíamos de orar. Jesús les enseña la oración perfecta, que es la oración del Padre Nuestro que todos conocemos. Y cuando pensamos en esa oración, nos topamos con una parte de la palabra donde dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Generalmente cuando decimos el Padre Nuestro, pocas veces nos detenemos con total y absoluta conciencia de lo que significan esas palabras, de decirle al Señor, yo estoy dispuesto a perdonar a aquellos que me han ofendido, yo estoy dispuesto a perdonar a aquellos que han cometido una falta, un error, así como tú me perdonas a mí. Cuántas veces me he equivocado, cuántas veces he cometido errores, cuántas veces he sido infiel y he vivido a mi manera y a mi parecer sin seguir tu voluntad y tu deseo de cómo verdaderamente vivir como un verdadero hijo de Dios. Y particularmente cuando nosotros empezamos a crecer, cuando fuimos chiquitos, íbamos creciendo y en ese crecer no faltaba quien se burlara de nosotros o quien nos dejara de hablar por la nada, de repente, de un día para otro. Después, en la persona que creías que era el amor de tu vida, te traiciona o te deja por otra. Y así de este tipo de situaciones en las que vamos sintiéndonos heridos. Y la realidad es que todas estas heridas van marcando nuestra manera de ser, ya sea que somos personas mucho más reservadas, personas que nos dan mucho más miedo abrir nuestro corazón, expresarnos más, porque sentimos que se van a burlar de nosotros. Y este tipo de situaciones van marcando lo que va definiendo nuestra personalidad también. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos que es importante sanar, que es importante liberar esto que está en el interior, pocas veces entendemos que esta libertad en el interior también es a través del perdón. Lo interesante de esta lectura, que personalmente a mí me impactó muchísimo cuando me dispuse a leer la palabra de Dios de una manera más personal, más íntima, cuando en este mismo capítulo, en el 6, cuando termina de hacer la oración del Padre Nuestro, en el versículo 14, dice estas palabras: porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Esta es palabra de Dios y es fuerte y es dura quizá para muchos, porque nos podríamos cuestionar, a ver, ¿cómo es que no me va a perdonar mis pecados si Dios todo lo perdona? Pero esto habla mucho de la justicia, de cómo debemos de vivir verdaderamente dando testimonio de que realmente cuando pedimos a Dios que nos perdone es porque nosotros hemos aprendido a ser también misericordiosos con los demás. Es porque también yo estoy dispuesto a entender que otros pueden cometer faltas, otros pueden cometer errores. Y esto a lo mejor desde cosas muy sencillas que nos pueden hacer daño, a cosas muy, muy grandes que a veces es muy difícil entenderlo y
y a lo mejor decir, es que ¿cómo voy a poder perdonar a esta persona? ¿Cómo voy a perdonar esta situación? No soy capaz de perdonar a otros cuando me han ofendido. A las personas con las que trabajo, a la persona, al jefe o a la ex o no sé, a cualquier persona que nos haya causado una herida y que la podamos tener aquí. Y ante eso, digo, hay situaciones mucho más profundas que habría personas que podrían decir, no, es que si tú hubieses vivido lo que yo he vivido y si hubieses pasado lo que yo he pasado, pero les he de decir, he conocido personas que han pasado por situaciones inimaginables y que es sorprendente cómo una persona que ha pasado por una situación de secuestro o que ha pasado por una situación de violación o que ha pasado por una situación de que vio a su madre, a su papá dispararle a su madre, y seas capaz de perdonar, indudablemente es porque hemos llegado a entender que lo que Dios nos pide es para nuestra propia libertad. La gracia del perdón no es un sentimiento, no es algo que nosotros podamos decir, ahora siento bonito, ahora sí siento que ya puedo perdonar a la persona. No, es una decisión. Así como nosotros decidimos amar, porque no siempre, cuando en el caso de, por ejemplo, hay veces que una pareja está peleando o está en una situación de conflicto y aún así uno de ellos decide como calmar las cosas porque decide amar a la persona, o a veces estás muy cansado que no quieres hacer nada, pero la otra persona ha tenido un muy mal día y tú haces algo por esa persona, decides hacerlo, porque es una manera de mostrar ese amor. De la misma manera se decide el perdón. Yo decido perdonar. No solamente amar a los que nos aman, sino como Él lo dice, ama a tus enemigos. Incluso la palabra dice, ama a tus enemigos y ora por quienes te persiguen. Entonces pocas veces pensamos en que yo debo orar por aquella persona que me está constantemente persiguiendo, que está constantemente haciendo cosas que me hacen daño, y pedir por sus heridas, pedir por sus miedos, pedir por sus luchas, pedir por esos sentimientos que tiene contra mí, que tiene hacia mi persona. Principalmente nos libera interiormente a nosotros. Nos da la libertad de vivir como verdaderos hijos de Dios, de entender que nosotros somos esa imagen visible de Dios y que esa imagen visible se muestra, así como en esta Semana Santa lo contemplamos, a través de la cruz, se muestra en el perdón. Y bueno, pues muchísimas gracias por escuchar este pequeño mensaje. Que pasen una bendecida Semana Santa y que Dios los bendiga muchísimo. Que Mamá María les acompañe siempre.